Bien, gracias, Manolo, muy bien. Bueno, voy a intentar ajustarme al tiempo que tenemos, porque cuando nos plantearon esta intervención a nosotros, aunque bueno, la persona experta en drogodependencias, que seguramente conoceréis más que a mí, es Nicolás Condés, que forma parte del equipo de Elche, ¿no?, que trabaja con dos personas más. Nosotros planteamos una intervención en estas jornadas, que agradecemos a la Diputación la invitación que nos hace siempre, que cuenta con nosotros para todo. Pensamos en plantear algo novedoso y algo diferente que estamos intentando hacer desde hace tiempo y que nos está costando porque el día a día nos absorbe. Veníamos hablando de eso ahora con mis dos compañeros de mesa. El día a día nos absorbe, pero sí creemos que es importante hacer una apuesta diferente dentro de la prevención, y en este caso vamos a hablar de adultos. Tradicionalmente, la prevención se entiende como un proceso activo, ¿no?, donde yo implemento cosas, donde yo quiero mejorar o modificar algunas variables que tienen que ver con el desarrollo de una conducta saludable o no saludable, básicamente. También hay teorías, como la de Santa Creu, Zagagnini y Márquez, que dicen que, bueno, que hay una prevención que sería la primaria y la secundaria, ¿no?, o la universal y la selectiva, pero que la indicada y la terciaria o cuaternaria, dependiendo de la clasificación, ya no serían prevención, sino que serían intervención. Entonces, tendríamos que plantearnos esto a la hora de hablar de qué hacemos. Cuando yo estoy interviniendo con adultos, ¿también estoy haciendo prevención? Antes de intervenir con adultos, ¿se debe hacer prevención con ellos? Normalmente la prevención se dirige al ámbito escolar, penitenciario, lugares de ocio, ¿no? Hay programas que exigen a lugares de ocio. Ahora veremos también iniciativas como el PIFCA, ¿no?, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario. Pero, ¿y qué sucede en la empresa, por ejemplo, ¿no? Hay iniciativas donde, sobre todo las administraciones, que intentan aproximarse a eso. Es un ámbito difícil de acceso. ¿Qué sucede en asociaciones de vecinos? ¿Qué sucede en otro tipo de recursos que ahora veremos, en los que la prevención sería muy indicada y muy pertinente y, sin embargo, no se acaba de implementar? Pero es que los datos son aplastantes y ahora veremos por qué, ¿no? Lo importante es que, bueno, desde hace años yo me entretuve en mirar la página del Plan Nacional, en ver las campañas que había. Me he ido a algo general porque si nos vamos a ayuntamientos, a diputaciones, pues había muchísima variabilidad, pero básicamente esto, que es lo que estamos todos acostumbrados y todas acostumbrados a que nos entre por el ojo, pues tiene que ver con jóvenes, ¿vale? Si nos vamos a mucho más atrás, seguimos viendo jóvenes y venimos hablando durante 20, 25 años, 30 años de prevención dirigida sobre todo a jóvenes. Cuando tiene que ver con adultos, las imágenes no son estas, son coches, son un niño pequeño, ¿vale?, pero no suelen ser estas. Incluso si me voy a lo que el ayuntamiento tiene en Alicante, también casi todo va orientado a jóvenes. Pero es que Proyecto Hombre, incluso la escuela de formación online que tienen, que ahora está abierta, las intervenciones que hacemos, los programas que tenemos, los dirigimos sobre todo a jóvenes y adolescentes o a familias de estos. ¿Y qué pasa con los adultos, no? O sea, si estamos pensando que la sociedad actual, el momento de crisis actual, el momento de desempleo, paro, angustia, etcétera, coincide con lo que postula el modelo de Rhodes y Hasson o con el modelo de competencia en cuanto al estrés y a el coeficiente que eso supone respecto a apego, habilidades de afrontamiento y recursos, es decir, que las personas adultas estamos en un momento complicado en ese nivel, y que la asunción de roles adultos ya por sí, según investigación, había pues muchísimos autores ahí, ¿no?, pero he puesto estos dos porque me parecían más importantes y relevantes y más conocidos, ya genera por sí estrés. O sea, no sé si recordáis, yo recuerdo cuando firmé el préstamo del primer coche, ¿vale?, los que me quedan por firmar el préstamo, ¿no? O sea, aquello fue como una losa aplastante, ¿no? Y la hipoteca ya ni te cuento. O el momento en el que te vas a convivir con tu pareja y cedes tu espacio. O el momento en el que te incorporas a una organización que no sabes si dentro de 3 meses va a estar funcionando, como sucede sobre todo en el tercer sector. La mayoría de las personas que estáis aquí sentadas sabéis lo que significa eso y sabéis que eso genera un estrés por sí mismo. Si a esto le añadimos, en concreto en el ámbito de las adicciones, los resultados pues observados por el grupo de Nora Volkov, por el grupo de Rubio, que hablan de 4 variables en concreto sobre la vulnerabilidad que tiene la persona adulta en relación al desarrollo de un trastorno adictivo en función de cuestiones genéticas, del entorno, de estructuras cerebrales en las que no vamos a andar hoy aquí porque no es el caso, y del trastorno por consumo de drogas vinculado a otras enfermedades. Si analizamos que en la población americana, con una muestra grandísima, este es un estudio realizado en Estados Unidos que me pareció interesante referenciar aquí hoy, porque abarca una cantidad de población inmensa en función de qué variable, pero sobre todo la relación que había entre los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad y el consumo de drogas. Como la población general que es encuestada, pues
presenta un porcentaje, pero en aquellas personas que consumen drogas y en función de la droga se dispara. Están correlacionados. Si estuviese aquí Bartolomé Pérez Galvez hoy pondría esta diapositiva del cerebro, que es la que le gusta a él. Normalmente hasta los 20 años nos evolucionamos y nuestro cerebro evoluciona y después no pasa nada. Esto de aquí, que es que ya el lóbulo prefrontal, la disfunción ejecutiva, esa que podría aparecer si consumo drogas, no va a aparecer si yo consumo aunque sea adulto. La realidad no es esa. La realidad de la clínica es otra que ahora veremos, ¿no? ¿Cuáles son las líneas tradicionales de prevención en adultos? Veíamos la de adolescentes, vemos la de adultos. Información, un sistema sancionador en el ámbito laboral, ¿no? Vas a la mutua, te supervisan, formación y advertencia en el ámbito laboral también, algún curso, alguna acción formativa de algún sindicato, alguna cosa así, pero estructurada, nosotros, por lo menos en Alicante, no conocemos nada. En otros ámbitos conocemos intervenciones puntuales, en otras provincias, pero nos quedan cosas por hacer. Y si os preguntase a vosotras y a vosotros, que aquí veo caras conocidas y otras no conocidas, pero que estoy seguro que estáis en el Tajo todos los días, ¿cuántos programas de prevención y de intervención en adultos respecto a los trastornos adictivos conocéis que estén en marcha? ¿Alguien conoce alguno? ¿Puede levantar la mano? ¿No? Claro. Pues esa primera pregunta nos hacemos nosotros, sobre todo cuando veamos los datos, por un lado, del Plan Nacional, que es la referencia en la que tenemos que movernos. Conocéis el EDADES, ¿verdad? Esta encuesta poblacional, sabéis que es una encuesta con una muestra grande, qué patrones tiene. Bueno, yo aquí busqué los resultados del 2011, que es la última que está publicada, respecto a edad media de inicio del consumo de la sustancia principal o de la sustancia que ellos refieren como sustancia problema o la sustancia que refieren como sustancia de consumo, de uso, abuso o dependencia. Pero no lo sabía. Sin embargo, seguimos otras cosas, que se me ha descuadrado, perdón, al colgar la diapo aquí. Pero bueno, básicamente vimos que, fijaos, el binge drinking, el consumo de alcohol compulsivo, ¿no? El consumo de alcohol en grandes cantidades, se dispara en edades entre 20 y 24 años. Si a partir de los 20 ya nuestro cerebro ha madurado, ¿qué sucede aquí? Tenemos también porcentajes más elevados entre 25 y 29, incluso más elevados que los jóvenes y adolescentes entre 30 y 34, incluso más entre 35 y 39, en hombres. Claro, pero es que los hombres son más arriesgados y hacen conductas más de riesgo. ¿Qué pasa con las mujeres? Pues oye, que aquí hay uno que supera a los jóvenes y adolescentes en hombres y en mujeres y otra que también supera y otra que también es elevada. Entonces tenemos un problema sobre el que hay que intervenir. Si consumimos benzodiazepinas cada vez en mayor grado en función del porcentaje de edad, las que no están prescritas nos referimos, ¿vale? Según los datos del Plan Nacional, tenemos un problema. Viendo las líneas de prevención en las que las personas conocen, ¿no? Pues sobre todo la que más se conoce es la educación en escuelas y otras que hay que parecen que también están importantes, pero sobre todo tienen que ver con lo que diríamos prevención terciaria y cuaternaria o prevención indicada o intervención, ¿no? La prevención universal y selectiva, la prevención comunitaria, la prevención laboral, todavía está ahí, pero la gente demanda otras cosas. Mirad, recibe información, que es el moradito claro, por varios canales, sobre todo por los medios de comunicación, y demanda información también por los medios. Recibe información por las webs y las redes sociales, foros, etcétera, pero la demanda en mayor medida. Demandan intervenciones como estas o como otras iniciativas que hablen de ello, sin embargo, lo reciben en menor medida. Y lo que más me resultaba a mí sorprendente, cada vez que miro esta gráfica, es que reciben de nuestra parte, de los profesionales y las profesionales sociosanitarias, relativa información, pero demandan mucha más. Y entonces, ¿nosotros de qué estamos informando? Cuando yo me siento a atender una familia, no sé, ayer por la tarde que atendí a 2 familias, o atendí un grupo, ¿de qué le estoy informando a esta familia? ¿Qué le está quedando? Es muy importante tener en cuenta que lo que le queda a la persona es no lo que yo emito, sino lo que ella percibe o lo que ella recibe. Entonces tenemos que plantearnos, ¿son nuestras intervenciones eficaces? Cuando intentamos hacer prevención en adultos o prevención en adolescentes, ¿son nuestras intervenciones eficaces? Si nos vamos al Observatorio Europeo, pues hombre, a mí cada vez que leo un informe de estos señores me echo a temblar, o señoras, porque investigan más chicas que chicos, ¿no? Vemos que hay 80 millones que consumen una droga ilegal en el último informe. Una cuarta parte de la población adulta de la Unión Europea. Toma castaña. Digo, bueno, es que esto iniciaron cuando tenían 12 años, ¿eh? Bueno, pues resulta que la gente que consume cocaína, ahí a Joao Golao se le ha ido el portugués, ¿vale? Porque esto es el informe español,
en español, en castellano, se iniciaron en la cocaína con 22 años. El cerebro ya está madurado. Y en heroína, con 22 años. Y había otras más que también estaban, que no las he puesto para no cargaros. Pero bueno, ahí tenéis el informe. Claro, si además vemos las actuaciones de prevención, pues en muchas no hay datos, en otras no sabemos si son eficaces o no, en otras hay completa y amplia, sobre todo en los países nórdicos, ¿vale? En otros hay datos que no están disponibles. Otra cuestión era ver qué estaba sucediendo a nivel nacional y para ello nosotros en Proyecto Hombre nos planteamos un observatorio. Un observatorio que lleva funcionando 2 años, que trabajó en una muestra de 2.240 personas. Esa muestra se vio reducida en el caso de este tiempo, porque solo trabajamos con cuestionarios completos, no trabajamos con ítems, sino con cuestionarios completos, a una muestra de 1.615 personas, y en ella resulta que los datos no eran coincidentes con el plan nacional. Ahora después veremos por qué. Aquí decimos que solo un 5% de los encuestados refiere que la edad de inicio se sitúa por encima del intervalo de 22-25 años, es decir, que estaríamos ya hablando de población adulta, por ahí hacia arriba, ¿no? ¿Y qué sucedía en cuanto a una segunda sustancia cuando eran preguntados? Pues que aquí la cosa se disparaba. La mayoría se habían iniciado, fijaos, de un 5 a un 31%, por encima de los 22 años. ¿Y qué pasaba en Proyecto Hombre Alicante? ¿Qué pasa en la provincia de Alicante en la demanda que nosotros recibimos y que atendemos? Pues fijaos, en los últimos 4 años nos hemos encontrado, y tenemos datos ahí fresquitos del 2014, ¿vale? Nos hemos encontrado que las mujeres van subiendo en porcentaje. 4 de cada 10 mujeres se inician en el consumo de la sustancia por gran tratamiento por encima de los 22 años, ¿vale? Y muchas de ellas, bueno, superan a los hombres, por supuesto, porque los hombres podemos hablar de 2 de cada 10, ¿vale? Y la mayoría tienen que ver con la intervención que realizamos en el ámbito ambulatorio, más que en el residencial. O sea, nos está llegando un perfil que está en población activa, que viven en sus casas, que trabajan, y que se están iniciando en la edad principal de consumo, o la sustancia principal de consumo, en una edad adulta. Bueno, esto es una gráfica ejemplo 2013, ¿no?, sobre cómo se distribuirían en función del ámbito y del sexo, ¿vale? Pero bueno, vemos que hay valores que se disparan, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres el total acumulado pues sería un 70%, ¿no? En este intervalo de 31-35 años, pues más. Claro, ¿y ahora qué hacemos? Si estamos interviniendo y haciendo prevención con adolescentes, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, pues el observatorio era una de las soluciones, basados en una herramienta que casi todas, estoy seguro que conocéis, que es el Europasi, el índice de severidad del exceso europeo, en la versión validada por el grupo de Boves y Bascaram, que maneja 7 áreas de evaluación que son esenciales y que podemos hacer un seguimiento posterior, ¿vale? Y controlando las variables que tenían que ver con la aplicación del instrumento y con el seguimiento de esa aplicación del instrumento, los recursos humanos, la formación que había. Nosotros hicimos una evaluación en Proyecto Hombre a nivel nacional, que la podéis descargar de la web, respecto a esto, y bueno, pues nos dimos cuenta de que en eso lo hacemos bastante, bueno, no voy a decir bastante, voy a decir relativamente mal, relativamente mal. Recogemos los datos relativamente mal. Claro, después veo los datos del Nacional y veo los datos de Alicante y digo, ¿y qué ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Que en Alicante el Europasi lo aplican 5 y en el Nacional lo aplican 150. La variabilidad de formas de aplicación del Europasi es diferente, muy diferente. Y esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, ya que aquí hay personas que trabajan en pequeños equipos. A lo mejor nos podemos plantear que la recogida sistemática de información os puede reportar datos válidos para la intervención a posteriori. Si me centro solo en el día a día, en el trabajo, en la asamblea de familias que tengo ayer, al final voy avanzando en lo emergente y no voy proyectando. Los teóricos estos que vienen y nos dicen, esto está fantástico, esto está muy bien. Aquí estamos 3 que estamos en la trinchera. Realmente lo que vale, ¿qué es? Lo que saco de la trinchera. La universidad está bien, la universidad es importante, los teóricos de la universidad son importantes porque nos aportan modelos sobre los que poder basarnos, pero el día a día lo voy haciendo yo con mi trabajo. Bueno, si viésemos los datos de ese informe y viésemos que hemos trabajado con 2.242 personas, que hay un coeficiente de fiabilidad del 95% y que la muestra estaba más bien compuesta por hombres que por mujeres, vamos a ver una serie de variables que tienen que ver con esto para extraer las conclusiones ya de esta intervención, ¿no? En primer lugar, a nivel sociodemográfico, destacar que hay un nivel de estudio relativamente elevado, casi un 50%, que la mayoría conviven o con la pareja, hijos, o conviven con... que aquí los colores se me distorsionan, con los padres, con la familia de origen, el estado civil, que hay un elevado porcentaje de problemas familiares, casi 7 de cada 10 o 6 de cada 10, dependiendo de que sea, si es de pareja o familia de origen, ¿vale?
esto lo podéis consultar en el informe completo también, que hay problemas económicos, que muchas personas de las que, o sea, que la mayoría de las personas que trabajan lo hacen a jornada completa, que una fuente importante en 3 de cada 10 casos es el empleo, ¿vale? Que las sustancias principales coinciden prácticamente con el Plan Nacional, alcohol y cocaína, ¿vale? Alcohol en grande dosis en cualquier cantidad y cocaína. Que la media de edad de inicio del consumo se sitúa en torno a los 20 años, todos los 7 años era un caso anecdótico que había ahí, ¿no? Pero bueno, hay que reflejarlo. Y que la gente llega a tratamiento después de muchos años de consumo, que la mayoría de la muestra no ha estado en prisión y que, o sea, no tiene cargo ni tiene situación legal, y de las personas que tienen cargos, hay solo 3 de cada 10 no han estado en un centro penitenciario, internamiento, y que si comparamos los datos entre hombre y mujer, bueno, pues podemos ver que hay cuestiones como el hecho de estar divorciada, separada, el hecho de estar viuda, cuestiones como el hecho de tener unos estudios mínimos en menor porcentaje de los hombres, sin embargo, tener más diplomadas y licenciadas entre las mujeres, que hay cuestiones como la modalidad de convivencia, con quién convive el hombre, con quién convive la mujer, el domicilio no estable, que a esto le podemos añadir que en el informe también se ve que ha habido un repunte en la prostitución en el caso de las personas que nos llegan a tratamiento, que comparando la fuente de ingresos entre hombres y mujeres, pues la mujer parece que tiene una situación relativamente más precaria, menor empleo, mayor dependencia de la red primaria de apoyo, otras fuentes, ¿vale? Y que, bueno, los problemas económicos entre las mujeres, pues, en este caso superan casi en un 20% al de los hombres. Y por último, que, viendo que las mujeres demandan más tratamiento por alcohol y los hombres por cocaína, por consumo de cocaína, que la edad media de inicio de las mujeres se aproxima a esos 22 años que veíamos en el principio del intervalo, más que la de los hombres, y consumen en menor grado, y que, en cuanto a los problemas de pareja en relación a la sustancia, pues indudablemente va a haber mayor problema en función del núcleo de convivencia, ¿vale? Y que hay edades en algunas sustancias en las que me sitúo por encima de la media de inicio, ¿vale? Y a esto le añadimos el hecho del maltrato, ¿vale? Investigaciones que reportan, y en el caso de esa muestra también se confirmaban, que los abusos sexuales, las relaciones sexuales a cambio de dinero o regalos, que en base, esto se puede denominar prostitución, o que ha decidido alguna vez continuar con historia aunque fuesen malas para ella, fijaos que va increciendo el porcentaje, ¿vale? Supone una ruptura con los procesos vitales de independencia de la persona, que si nos remontamos a aquella transparencia, aquella diapositiva que hablaba de los modelos de estrés, estamos sumando cosas que nos hacen ver que tenemos que intervenir por lo menos en estas 4 variables, por lo menos. Y intervenir significa prevenir, es decir, cuando hay conflictividad familiar, cuando llegan al servicio de atención a la familia, se hace un screening, yo no lo sé, si no, no lo diría, se hace un screening del consumo de sustancias. Cuando llegan a los juzgados, ¿se hace un screening de eso? Cuando hay entidades o asociaciones que se dedican a trabajar con estas personas que tienen esta situación civil, ¿podemos abordar esto? En cuanto a nivel académico en mujeres, ¿podemos orientar cuestiones específicas en relación a ellas? ¿Hay programas que intentan empoderar a la mujer, formarla más? ¿Podríamos abordar esto en el caso de las mujeres más que en el de los hombres, ¿no? Porque vemos la diferencia. Y después, por supuesto, los recursos destinados a intervención con maltrato, con abusos, con violencia machista, con violencia de género, o sea, un montón de variables que hay ahí. Se está interviniendo sobre esto. Yo he entrado a las páginas web de estos recursos antes de esa intervención, he llamado por teléfono y nadie me ha dicho que hay un screening sobre esto. Claro. También resulta que al contrario, en los recursos de dependencia tampoco tenemos screening sobre otras cosas que serían importantes. Entonces, en base a una retroalimentación, nos podemos también preguntar, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los datos son los que son? Que ya lo he explicado. ¿Qué es primero, la conflictividad o el consumo? Pues mira, no lo sé. Claro, es que resulta que es posible que se iniciaron en la sustancia por la que demanda tratamiento más tarde que en otra sustancia que fue la que le abrió la puerta a eso. Es posible, pero también es posible que haya un porcentaje que no sea así. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, por un lado teníamos un modelo de factores de riesgo y factores de protección a adolescentes, que aunque no se ven ahí, se trata de un informe en el que tú vas cumplimentando campos que te dan unos valores que se pueden poner en rojo, eso es una hoja de cálculo de Excel, es sencillito, ¿vale? Y esto trabajamos con adolescentes desde hace años. Son objetivos, después de aquí se sacan una serie de objetivos en función de las áreas, drogas, personal, familiar, amigos, escuela, tal, ¿vale?
Y dijimos, bueno, ¿y por qué no vamos a hacerlo en adultos esto? ¿Por qué no hacerlo en adultos? ¿Dónde podemos hacerlo? ¿Podemos prevenir dentro del programa de tratamiento, que es lo que intentamos hacer nosotros? ¿Podemos prevenir hacia afuera? ¿Podemos sacar modelos teóricos que nos digan, oye, estas son las variables esenciales? Más allá de los estudios de edades, del Instituto del Observatorio Europeo, de los resultados del Observatorio Proyecto Hombre, en la clínica del día a día, en la práctica que realizo, en mi trabajo, ¿puedo extraer variables que después sean extrapolables? ¿Puede beneficiarse el programa de prevención dentro de 3 años o de 2 años de las variables que estoy observando en la población que me llega? También hay que aprovechar el ámbito laboral, pero claro, para ello tengo que tener esos datos, ¿no? Fijaos, 6 de cada 10 personas que se encuentran insertadas laboralmente cuentan con un contrato de jornada completa en el observatorio, en el de Proyecto Hombre. Quienes consumen alcohol perciben ingresos en mayor medida de su empleo. Está claro que el ámbito laboral es un entorno idóneo para intervenir en prevención en adultos. Los recursos especializados en mujeres, en el caso de los malos tratos. Si hay delictividad, pues en prisión y comisarías, aquellos programas, el PIG, ¿qué pasa con esos programas? Y, por supuesto, en los servicios sociales. Si el empleo ha dejado de ser la fuente principal de ingresos, pues habrá que trabajar con ellos, ¿no? ¿Cuál es la población objetivo? Pues personas en tratamiento con nosotros, por ejemplo, preguntar por la ludopatía, que es otra variable de situación de riesgo, preguntar por los malos tratos, digo, nosotros y nosotras que somos técnicos y técnicas en drogodependencias. Después vendrá la otra parte, que son los otros tipos de recursos a los que acceden. Algunas tienen la suerte de trabajar en los dos recursos, así que a ver cómo se complementan, ¿vale? En servicios sociales y en drogodependencias. Trabajar con los familiares, que también hay ahí una población objetivo que a veces es desconocida. Resulta que a los 3 meses nos enteramos, a los 2 meses, no, es que fulanita consumía. ¿Y qué pasó con esto? O tiene riesgo de consumir. En las empresas hay lugar de actividad laboral y después cursos de formación que hay destinados para ello. Nuestra propuesta en adultos, y con esto ya termino, seguir trabajando con lo PASI, con la entrevista abierta, aplicar un cuestionario validado y realizar otras evaluaciones complementarias, y con todo esto elaboramos un modelo de factores de riesgo y factores de protección en adultos, que es parecido al de adolescentes. Vale, es que por vuestra salud visual he decidido ponerlo así, ¿no? ¿Vale? Nosotros complementamos otra herramienta parecida a relaciones laborales. Tiene las mismas áreas que el Europasi, ¿vale? O sea, si lo vemos, tiene las mismas áreas que el Europasi. Vamos complementando eso. Y después extraemos una serie de objetivos que nos ayudan a establecer el plan de tratamiento individualizado, que es de lo que se trata, y poder irlo evaluando, y poder extraer variables que después poder poner en práctica en intervenciones en prevención con adultos. ¿Vale? En esto estamos en este momento, llevamos un par de años recogiendo datos, de momento no tenemos resultados porque no lo hemos empezado a aplicar en adultos, pero el modelo dentro sí funciona, se ajustan mejor los objetivos de tratamiento y funciona mejor la persona, porque está trabajando con hechos objetivos que tienen que ver con qué sucedió antes de que iniciase el trastorno adictivo y qué sucede para mantenerlo en este momento. Si hablamos de prevención, también podemos hablar de prevención dentro de los programas de intervención. Los modelos de prevención han salido de lo que observamos en adolescentes que ya presentaban problemas. Vamos a establecer un modelo de prevención de lo que observamos en adultos que ya presentan problemas. De eso se trataría. Por tanto, a día de hoy, en base a esto, estamos desarrollando otro tipo de intervenciones que de momento son preventivas dentro de lo que sería el programa de tratamiento. La prevención de recaídas, que bueno, prácticamente todos los programas de intervención con adultos tienen, y también con adolescentes. Una escuela de padres y madres para... me ha patinado la P, perdón. Para personas que están en tratamiento. Es decir, tenemos todos los jueves una escuela de madres y padres para personas que están en tratamiento, que van y adquieren habilidades y discuten sobre lo que está pasando con sus hijos a forma de una doble prevención para ellos y para sus hijos, desde la reflexión. Intervenir con roles de género funciona bastante bien también. En el caso de mujeres llevamos ya 10 años interviniendo con ellas y en el caso de hombres llevamos ya 4 años interviniendo con ellos. Cómo los roles de género marcan y determinan mi fenómeno adictivo. Y por último, algo de lo que estamos bastante contentos últimamente, además de las UCAs y de otros servicios que ya tradicionalmente veníamos coordinándonos, pues la coordinación con servicios sociales en el caso de la provincia de Alicante, o sea, de la ciudad de Alicante y de alguna ciudad cerca bueno, o no tan cerca, Denia, por ejemplo, o Elche, ¿no? La coordinación con ellos, Orihuela, está funcionando relativamente bien, ¿vale?
Y esto para nosotros también es un logro, porque significa que estamos interviniendo sobre esa población. Cuando alguien llega a servicios sociales y, oye, estoy en desempleo, tengo tal, no sé qué, se hace un screening y se decide, perdona, aquí hay una situación de riesgo, vamos a intervenir sobre esto. No solo porque ya esté consumiendo, sino porque a lo mejor podría sobrevenir un trastorno adictivo. Y nada más, esta era lo que yo quería contaros hoy, la experiencia que quería compartir con vosotras y con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y os dejo con mis compañeros que son mucho mejores que yo, ¿eh?